Esto es La Entrevista con Raúl Valladares. Los pacientes que a diario visitan el Hospital Escuela, el mayor centro asistencial del país, denuncian la falta de medicamentos que refleja la persistente crisis del "no hay", frase acuñada en 2018, pero que año a año se repite y en la que solo cambian rostros y dolencias de pacientes que buscan salud en el sistema sanitario nacional. El clamor pasa por el Instituto Nacional del Diabético, donde por semanas no hubo fármacos, como por los hospitales San Felipe, el Tórax y desde lo profundo del país, donde este escenario se repite de forma inevitable. El titular de la Secretaría de Salud, José Manuel Mateu, visualizó la problemática que atañe a la entidad y asegura que requiere de 1.300 millones de lempiras, pero que hoy apenas cuenta con 100 millones para lograr un abastecimiento óptimo. La dependencia sanitaria carga secuelas severas de los 7 hospitales móviles fraudulentos y sobrevalorados por el gobierno anterior, y que sin servir al pueblo acumulan 14 millones de lempiras en consumo de energía, deuda que el operador de energía eléctrica reclama en justo pago. He ordenado una investigación sobre el pago de más de 14 millones de lempiras por consumo de energía de los contenedores que no están funcionando. Pagar esa deuda no está entre mis prioridades, sostuvo Mateu. Hace exactamente un mes, el alto funcionario expuso en el Congreso Nacional lo que encontró en ese despacho: una porqueriza. Expuso con crudeza un caos ceñido de reclamos de trabajadores de primera línea y administrativos con acuerdo, pero sin estructura salarial, grave falta de fármacos en hospitales y centros de salud que indignan a la población, lento nombramiento de mandos intermedios a nivel central y regional, presión de militantes del LIBRE y PCH por un espacio laboral y de empleados de la pasada gestión que exigen estabilidad y pago de salarios atrasados. Cuando se aprueban presupuestos que no son la realidad en la Secretaría de Salud, no esperen tener resultados de lo que el pueblo quiere. Si piden 1.000 millones para medicamentos y se aprueban 500, pues van a tener 50% de medicamentos en los hospitales, precisó a los legisladores el 23 de febrero anterior. Desde noviembre, la Secretaría de Salud adeuda 60 millones de lempiras por el abastecimiento de oxígeno, el inminente cierre de triajes y la pérdida de 215 millones de lempiras en fármacos vencidos, caso por el que el ministro público abrió un expediente penal. ¿Y qué implica no tener ese dinero? Pues se mueren las personas, apuntó Mateu en el hemiciclo legislativo en marzo pasado. Hoy un equipo de abogados del Consejo Nacional Anticorrupción acompaña la revisión de plazas permanentes otorgadas al personal sanitario, además de mayor acercamiento de la administración con los gremios del sector para abordar las temáticas que interesan y deben beneficiar a la colectividad del país. Esta es una redacción de Carlos Zelaya Herrera para el Foro La Entrevista de Canal 11. Buenos días, gracias por estar en la entrevista de Canal 11 y Radiovisión Honduras. Hoy tengo 2 destacados médicos, exministros de Salud Pública, porque anoche yo decía, bueno, han encontrado medicinas vencidas, se ocupan 1.200 millones para poner las medicinas en los estantes de los hospitales y que los hondureños más pobres tengan acceso a ellas. Y pues estas 2 personas son conocedores para que nos orienten. He escuchado al doctor Mateu, que ha hablado. Vamos a ver qué puede hacer para solventar esto. Esos 1.200 millones son exactamente lo que se gastó en las latas móviles que están botadas en diferentes sectores. ¿Y qué va a pasar ahora? Voy a saludar a la doctora Roxana Araujo, exministra de Salud Pública. Bienvenida. Bueno, muchas gracias, licenciado, mi muy estimado y apreciado licenciado. Siempre es un honor compartir con usted. Teníamos ya un tiempito de no vernos. Solo por la virtualidad. Exactamente, pero qué gusto estar aquí y tocando un tema tan trascendental que no pierde auge, porque la salud a nivel mundial pues debe ser lo primordial para cualquier país.
El doctor Mario Noé Villafranca, ex vicepresidente del Congreso Nacional, dirigente del Partido Liberal y exministro de Salud Pública, también ha tenido a bien acompañarnos esta mañana. Doctor. Buenos días, licenciado Raúl Valladares. Siempre es un privilegio compartir con usted y con nuestro pueblo sobre el tema que usted siempre ha considerado, y me siento muy honrado de acompañar el día de hoy en este foro tan importante a la doctora exministra de Salud Araujo, que tiene una gran experiencia y es una mujer bien valiente. Así que muchísimas gracias por la invitación y siempre pues a la espera de sus consultas y tratar de alguna manera orientar en lo que uno humildemente puede decir en este momento tan difícil para el país en diferentes temas. Hoy es 24 de marzo, casi estamos cerca de los 50 días de gobierno de doña Xiomara Castro, presidenta del país. Y hay esas denuncias, hay gente de salud pública protestando también porque estaban en la primera línea y no se les da contratos. Pero voy a iniciar con esto, doctor Araujo y doctor Mario Noé, para que lo platiquemos. Aquí los tres y más ustedes expliquen. Cuando hablan de que ocupan 1.200 millones, ayer miraba una señora humilde que había venido del departamento de Olancho y dijo que no vino a nada, que no hay medicinas. Y esto al parecer es en la mayoría de los hospitales públicos del país. Sí, licenciado, y es creíble. ¿Por qué? Porque las instituciones gubernamentales como tal no son bancos de ahorro, es decir, donde usted pueda tener un remanente del presupuesto anterior. Recuerde que a partir del mes de octubre de cada año fiscal, la Secretaría de Finanzas hace un análisis de lo que se le ha otorgado a cada institución, pero también ese análisis incluye qué es lo que como gasto corriente o gasto público no se ha ejecutado. Y a partir del mes de octubre, pues empieza a traer ese presupuesto de las instituciones que no se ha ejecutado ni que se va a ejecutar. ¿Qué es lo que le quiero decir con esto? Que si bien es cierto, el déficit presupuestario en la Secretaría de Salud siempre ha existido, sobre todo en el tema de los medicamentos, de los insumos. ¿Por qué? Porque es un presupuesto que muy pocas veces se mueve anualmente, es decir, oscila entre los 12.000 y 14.000 millones de lempiras anuales. Pero del total de todo este presupuesto, el 40% aproximadamente es para pago de salarios de empleados, que también es sumamente importante. No podemos dejar de decir que los empleados no son importantes. Y mire, aquí quiero, empezando el foro, quiero aclararle que en la Secretaría de Salud no puede hacer usted una diferencia entre el personal administrativo y el personal asistencial, porque en cualquier centro de salud, en cualquier hospital que usted quiera tener abierto, sobre todo en estos 2 últimos años de la pandemia, si no existe el personal administrativo, usted no funciona. Porque este personal administrativo es de archivo, este personal administrativo es de caja, este personal administrativo es de vigilancia, y siquiera también dentro de este personal entran los de cocina, los de aseo, o sea, en fin, todo. Cuando miraba yo últimamente la derogación o modificación de la ley del año pasado, pues miraba con tristeza que hay personas, lamentablemente en el Congreso, que desconocen la importancia y el funcionamiento de lo que es la Secretaría de Salud. Doctor Villafranca. Sí, yo creo que hay algunas personas que, como ustedes, manejan perfectamente bien cómo se compran los medicamentos y el tema de medicamentos a nivel del sistema público sanitario. Pero hay personas que no lo manejan. Entonces yo creo que es importante partir de cuánto es el presupuesto. El presupuesto aprobado fue de cerca de 308.000 millones de lempiras para este año 2022, de los cuales casi 22.260, si mal no me equivoco, 30, son exclusivamente para la Secretaría de Salud. De este presupuesto, de los 22.200 y algo de millones de lempiras para el presupuesto de salud, hay destinados para medicamentos 1.280 millones de lempiras. Y creo que es importante explicarle 1.280 millones de lempiras, que están manejados a través de un fideicomiso. Y yo quiero explicar algo porque a veces la gente no entiende. ¿Es suficiente eso? Sí, yo con gusto le explico. ¿Cómo se comparaban los medicamentos? Es más, hubo hasta en el periodo del expresidente Reina, cuando se consideró que era necesario hacer
un DO, un desarrollo organizacional de la Secretaría de Salud, tener un verdadero organigrama funcional, estructural, que fuera sólido y que permitiera una verdadera capacidad administrativa sanitaria. Pero pasaron los gobiernos y hubieron complicaciones porque no querían seguirlo. Se gastó casi un tercio de la deuda externa en ese momento para poder tener esto que fue ampliamente trabajado por organismos internacionales. Cuando llega el presidente Maduro al poder, él decide comprar medicamentos a través del PNUD. Y había un porcentaje que se le daba por la parte administrativa, en lo que era el trabajo de organizarse, licitaciones, apertura y la decisión sobre este tema. Sí, por eso dice un porcentaje que se pagaba de tema administrativo. El presidente Zelaya, cuando fue presidente de nuestro país, él decidió que era mejor hacer una comisión interinstitucional de compra de medicamentos, la famosa llamada CIM, que en esa estaba el Foro Nacional de Convergencia, el FONAC, en paz descanse lo presentaba el hijo de Vidal Morales, Vidal Bermúdez. Luego estaba también ¿cómo es que se llama? El CNA, estaba el Colegio Médico, estaba la Iglesia Católica, que tenía 2 representantes, un doctor, el actual ministro. Así es. Y ellos compraron medicamentos durante ese periodo. Ya cuando el presidente Lobo toma el poder, él decide que no, que esa CIM ya no va a seguir, solo el primer, si me permite, doctora, yo termino de hablar. Entonces, yo hago la explicación de cómo se llegó hasta este punto en el que ahora se trabaja en fideicomiso. Lo interesante es que van a preguntarse, pero ¿quién compra entonces los medicamentos? ¿De quién es la culpa? Entonces yo solo quiero dar la información para que la gente decida quién es el culpable. ¿Qué es lo que hizo el gobierno, el último gobierno? ¿Saben qué? Nosotros tenemos dificultades, entonces ahora mejor un banco es el que va a comprar. Y le vamos a pasar cierta cantidad cada 3 meses, cada 4 meses, y vamos a darle la lista de los medicamentos. Banco de Occidente. Entonces, el Banco de Occidente maneja el fideicomiso de 1.200, estamos hablando solo de la Secretaría de Salud, no del Seguro Social. Sí. Entonces, ahí es cuando viene y dice, pero y bueno, ¿y cómo se norma? No, es que ellos tienen sus propias leyes, la ley del comercio, de las instituciones privadas que se dedican a esto, y que es diferente a la ley de contratación del Estado. Entonces, unos pueden decir, es que la lista, la Secretaría de Salud la llegó muy tarde. Sí, pero el proceso de licitación comenzó muy tarde. Entonces, este es un juego en el cual las actuales autoridades van a tener que tomar una decisión cómo le van a hacer. Hay presupuesto 1.280 millones. ¿Qué se puede hacer, licenciado Valladares? Es muchísimo. La gente experta en este tema le puede decir que los sistemas actualmente, la cultura de salud, que ese es el tema más importante, cuando a usted le hablan de salud, piensa en inyección, piensa en pastilla, piensa en cápsula, piensa en hospital y en una cama, en una camilla. Que casi nadie piensa en prevención, alimentarse bien, ir al gimnasio, correr 40 minutos, caminar 40 minutos. No, o sea, todo el mundo piensa, salud, dicen hospital, pastilla, inyección, suero, vacunas. Eso es lo mejor en prevención que nosotros tenemos. Entonces, eso hay que irlo modificando. Entonces, la gente que más sabe en el mundo sobre este tema le ha dicho que actualmente el presupuesto que se ha manejado en los últimos 40 años en salud es 5-1 el manejo de atención hospitalaria, manejo hospitalario versus prevención. Y que el giro no lo puede hacer de un solo, tiene que ser paulatino, pero aquí es cuando usted viene y dice, bueno, todos los partidos que participan, hagamos un diálogo, pongámonos de acuerdo, quien llegue y planifiquemos cómo lo vamos a hacer, porque esto es una necesidad. Porque cuando le pregunta a usted cuáles son los indicadores, y con esto termino, cuando usted le pregunta cuáles son los indicadores más importantes, alguno le va a decir, dentro de los más importantes es la mortalidad materno-infantil. Sí. Entonces viene y le dice, cuando yo le digo a usted cuáles son las causas más frecuentes, por ejemplo, no, que el sangrado, que la infección, entonces cuando usted analiza 76-78% de las causas de esta muerte son prevenibles, tanto en la criatura como en su madre. Entonces usted viene y dice, bueno, ¿y por qué no invertimos entonces en eso? Y ahí tiene que ver con el desarrollo de ultrasonido obstétrico, tantas cosas que se desarrollan en este tema, el tipo de clínica que se debe de tener, pero lamentablemente no hemos hecho ese paso. Y eso solo es para dar un ejemplo. Y hay 2 temas que en algún momento lo desarrollamos que son vitales, que lo hemos descuidado. Usted sabe la cantidad de gente que le da importancia a la salud mental.
Eso es un problema grave, mundial, 2020, 2021, 2022. Desde el tema, por ejemplo, qué porcentaje de las mujeres en América Latina padecen de algún momento de depresión cuando están en su embarazo y en su puerperio y necesitan asistencia de un profesional calificado. Está hablando de un 20 a 40%. O sea, ¿cuántas personas? Hay un tema muy importante. ¿Cuántas personas son adictas al tabaquismo o fuman en el país? 35%. ¿Cuántas de ese porcentaje van a tener adicción a productos mayores? 22%. ¿Cuántos de esos que son las verdaderas víctimas? Porque en el tema del narcotráfico hay dos temas, que es la producción y la necesidad del mercado. Entonces usted, que los policías, que los militares, que agarran a narcotraficantes, eso es una parte, pero la verdadera víctima, el que probó, o sea, el que muere, el que queda lesionado, pero el que tiene la adicción. Entonces yo le pregunto, ¿cuántas camas, licenciado Raúl Valladares, exministra, tiene el sistema sanitario público para pacientes con adicción? Quitando 12 camas que es para alcoholismo del Santa Rosita, y usted me dice si estoy equivocado o no, de los miles de camas que hay, a nivel de más de 28 hospitales y diferentes centros de salud, no tienen ni una. Lo único que hace esto es organizaciones de sociedad civil, Proyecto Victoria, que yo admiro mucho al reverendo Fumero. No, hoy estaba leyendo sí, que eso se está muriendo. Sí, imagine, es el único. Tiene es el único. Más de 100, creo que entre 114 y 140 camas. Yo después le cuento testimonio de algunos de los muchachos que yo he ido a visitar. 114 y 140 camas. Y hay otro en Olancho que son 100. Entonces usted viene, alguien que padece adicción a cocaína o a otra droga, o sea, ¿dónde lo trata? O sea, y la cantidad. Si estamos hablando de la cantidad de gente que agarran por narcotraficantes, etcétera, y las víctimas, ¿quién maneja a las víctimas? O sea, y usted se pregunta, ¿y qué porcentaje será ese? En los países nuestros, 0.5% del presupuesto de salud es invertido en el tema mental. Y luego hablamos, pero ¿cuál es el principal problema que hay en el sistema sanitario? Agua. O sea, porque esa es una cadena. Entonces, la pregunta es, ¿hacia dónde estamos orientados? ¿Hacia la compra de pastillas, a la compra de los sueros, a las inyecciones? ¿O tenemos que hacer ejercicio hacia la prevención? Y creo que ahí es donde usted planifica y dice, bueno, en urgencia, ¿cómo debemos de hacer? ¿Cómo solventar? Y ahí se hablan de muchos temas, seguro médico popular, una ley de medicamentos, que hay como 3 compañeros, su servidor también, que presentó anteproyectos de ley para modificarlo. Yo soy de la idea que debe ser a través de subasta pública a la inversa. Hubo una prueba muy interesante, creo que fue en el 2000, no sé, ministra, cuando fue usted ministra, entre el 2014 y el 2018, hubo una prueba piloto en el San Felipe. Usted sabe que se encontró que el 95% de la consulta que se daba, consulta general, en el Hospital San Felipe, 95%, eran menos de 90 medicamentos. Entonces, algunos de nosotros nos preguntamos y lo propusimos. Lamentablemente hay gente que no escucha. Y le decíamos, ¿por qué no se hace a través de las diferentes droguerías un sistema en que se puedan, el paciente con la receta que le da, va de un solo a cualquier farmacia, que ya esté planteado con código de comercio, con ley de contratación del Estado, para que no se le dificulte accesar, porque solo son 90 medicamentos que le resuelven el 95% de la consulta, que tiene que ver con pacientes diabéticos, tiene que ver con pacientes hipertensos, cardiópatas, etc. Y luego está otro tema, y finalizo, que es qué porcentaje de las que no son infectocontagiosas provocan la muerte en mayores de 50 años, 40, 50 años, 70%. Estamos hablando de este tipo de enfermedades. ¿Qué se hace para ello? ¿Cómo se planifica la prevención para ello? Entonces, son temas de interés que no solo es, con esto termino, la pastilla o la inyección o el suero. Bueno, 2 cosas así importantes. Estoy completamente de acuerdo con mi colega, con mi exministro, mi ex jefe también. Bueno, en una cosa. Primero, lo de la SIN no fue tanto así del presidente Lobo. Todavía cuando estuvo Tuqui, el doctor Arturo Bendaña, estaba la SIN. Fue en el momento que yo llego a la Secretaría, pero yo llego
un 7 de septiembre del 2012 con una secretaria. Quien inicia el presidente Zelaya. Sí, la idea fue de él. Él inicia, perfecto, sí, y después continúa. Pero ¿qué es lo que pasa? Que yo llego a una secretaría donde faltan 4 meses para finalizar el año y hay un déficit de 960 millones y encontramos solo 40 millones para finalizar el año. ¿Qué hace usted con una Secretaría de Salud donde ni siquiera los salarios de los empleados permanentes estaban? Porque ahí hubo algo que no debió hacer en ese momento y no había presupuesto, solo 40 millones. Entonces empieza usted a hacer un análisis. ¿Qué es esto? ¿A quién se le transfiere? Y aparecen varias organizaciones. La CIN, una ONG, creada como una ONG. Y con un montón de valladares, y no de nuestro amigo licenciado, donde muy cuestionado. Es decir... pero estaba el CNA y estaba la iglesia. Pero es que el CNA hay que ver quién lo representa en el momento. Por ejemplo, ahorita tiene una credibilidad enorme. En aquel tiempo yo no digo que no, pero por ejemplo, cuando yo llego a la Secretaría, el CNA no tenía ninguna credibilidad, porque eso depende de quién está al frente de la institución, ¿sí? Y además habían otras cosas que no lo voy a mencionar aquí porque no es el momento, pero cosas irregulares que ocurrían dentro de la CIN que no. Y además una transferencia millonaria que se le hacía anualmente. Entonces no podía ser de que llegáramos en un momento de caos sin presupuesto y que estuviéramos haciendo transferencias que no se podían hacer. Por eso es que la CIN no continúa en ese momento, pero igual, cuestionada, se lo puedo decir, pero no es el momento para tratar ese tema. ¿Puedo agregarle? Sí. Muy puntual. Cuando su servidor estaba de presidente del gremio, nos ofrecieron inclusive hasta la coordinación y nosotros dijimos, no sé si usted recuerda, que no podíamos ser juez ni parte, o sea, ni hacer críticas, ni tratar de colaborar y al mismo tiempo comprar medicamentos. Y yo creo que fue una decisión salomónica suya, porque usted en su pensamiento ahorita sabe qué es lo que ocurría ahí, y sabemos. Entonces es mejor dejar ese tema así, ya es cuestión del pasado, ya eso ya no está, y ahí se queda. Que con lo que usted mencionaba, de prevención no hay absolutamente nada. Ese 0.5% desapareció en los últimos años. ¿Y qué es lo que pasa? Nos volvimos un sistema netamente curativo, con una población enferma. Tenemos casi o 1 millón y un poco más de personas con diabetes mellitus que no son tratadas adecuadamente a nivel nacional. Tal vez en las ciudades de mayor concentración sí, pero en el resto del país no. ¿Qué pasa? Cuando usted descuida una enfermedad de esa que sabemos aquí, lo lleva a otras complicaciones, a la famosa insuficiencia renal. ¿Cuántos pacientes con insuficiencia renal tenemos en el país? Cualquier cantidad. Y tenemos un servicio tercerizado que no se ha podido quitar ni nada porque invirtieron mucho en atención a esos pacientes, pero no hemos hablado de los trasplantes renales, se dejaron de hacer, si bien es cierto, es una inversión y que hay que darles medicamentos después para toda la... Es cierto, pero es peor que tener a un paciente sentado, sí, no es calidad de discapacitado, vida. en una silla. Ni siquiera les podemos proporcionar las diálisis ambulatorias en sus casas, que eso existe en muchos países, ni siquiera eso. Eso como segundo caso. El tercero, yo participé en una subasta inversa en Panamá como veedora en el 2012, como parte de Honduras. Yo creo que la subasta inversa, puchica, porque no se quiere, no se ha manejado, pero se puede. En Guatemala y Panamá se han tenido. Usted sabe, licenciado Raúl Valladares, cómo es, para que nos explique la doctora. Que, por ejemplo, la ley actual dice, necesito un analgésico, para no darle nombre. Entonces está el analgésico el A, el B y el C. Entonces, ¿cuánto vale el A? 1 lempira. ¿Cuánto vale el B? 2 lempiras. ¿Cuánto vale el C? 10 lempiras. Entonces, 1 lempira, 2 y 10. Entonces, ¿quién va a ganar en la licitación? Si no fracasan si no se retira, va a ganar el de 1 lempira. La subasta pública a la inversa le dice, a ver, yo tengo de presupuesto 1 lempira, entonces, el que me venda mejor, a ese le compro. Entonces van a decir, no, miren, ve, el valor comercial y 1 lempira, yo lo puedo tener a lempira. Otro va a decir, 95, yo lo vendo a 70 con todas las normas de calidad. ¿Quién va a ganar? El de 70 centavos. Ese es la subasta pública a la inversa, ese es el que nosotros hemos propuesto y es una subasta pública.
Es decir, no es aquello de los sobres en que usted puede bajar, subir, modificar, vía online, modificar las especificaciones de un medicamento para favorecer a X o Y proveedor. Necesita la licencia nada más. Exacto, entonces eso es muy bueno. El otro es el tema de salud mental. Esto se ha agravado en los últimos 2 años con la pandemia de la COVID-19. Y seguimos teniendo solo 2 hospitales. El Mario Mendoza de emergencias prácticamente y el Santa Rosita para crónicos. Pero 2 hospitales a los cuales no se les ha invertido. O sea, siguen con múltiples carencias. Hombre, si son compatriotas nuestros los que están ahí. Y con buenos directores. Y es lamentable, exacto, pero ¿qué hace un director si no tiene presupuesto? Está amarrado, o sea, ese es el problema. Y el proyecto Victoria ha sido el que ha tendido la mano a estos cientos y cientos o miles de hondureños, pero no tiene presupuesto. Y por eso se está muriendo el proyecto Victoria. Y qué lamentable, porque ha sido un proyecto insigne, con muy buenos testimonios, una adicción a estas drogas que hemos visto comúnmente en los últimos 20 años. ¿No lo apoyan porque no está dentro de salud pública? No está, es una institución. Son organizaciones de sociedad civil que han hecho un extraordinario trabajo. Pero la Secretaría apoyaba, no le digo, la Comisión Interinstitucional de Medicamentos, que funcionaba como una ONG, y el producto al final no era gran cosa, porque no apoyar a una institución como esta. Nosotros sí pusimos médico y creo que también dejamos a que los que ya estaban recuperados, porque en el tema de adicción, licenciado Valladares, está en la recuperación, ¿verdad? Sí, pero el problema es para un ministro de Salud Pública que haga eso, después le cae la tomba del Tribunal Superior de Cuentas. Sí, porque no pueden ayudar yo estoy de acuerdo que deberían de ayudarle al proyecto Victoria, pero el presupuesto de salud no da para eso. No, pero solo déjeme explicarle, porque hay temas en los que sí se pueden ayudar. Es un convenio. Yo firmé un convenio en que de los que estaban ya recuperados, listos para la reinstalación social, yo les iba a dar cierta cantidad de plazas de trabajo al año, que no era una barbaridad, póngale que eran, no sé si eran 3 o 5 por año. No, sí, pero yo digo para el mantenimiento del centro, para... No, eso es a otro nivel. Sí, y se puede hacer un convenio. O sea, estamos con los descentralizados, que usted sabe cómo funcionan los descentralizados. Así es. Eso sería como un convenio. Eso es importante. Y lo otro es, siempre con el tema de lo de la cocaína, en el pasado posiblemente nosotros solo éramos un país de tránsito. O sea, pasaba por acá e iba a su destinatario. Sin embargo, ahora queda dinero, pero también queda parte del producto como pago. Entonces tenemos una cantidad de consumidores increíble. Que no la pregunta es dónde se trata de esa gente, ¿qué es la verdadera víctima? No hay. Con esto lo que queremos decirle es que el sistema de salud sí es sumamente complejo, con múltiples necesidades, y que el presupuesto que ha tenido siempre nunca ha ajustado para darle la satisfacción que necesita el pueblo. Ahora, hay un aspecto bien importante, de que, porque la gente va a decir, ¿y cuánto debe ser el presupuesto idóneo? Entonces, los conocedores expertos del tema le dicen a usted que debe de utilizar como mínimo de un 6 a un 7% del Producto Interno Bruto para tener un adecuado sistema sanitario. Si usted se pregunta, ¿cuál es el mejor año en los últimos 20 que ha tenido Honduras? Si más no me equivoco, fue 4.9% en el año 2009. Así es. Y si usted me pregunta el año pasado cuánto fue, bajó de 3.1, 3.2 a 2.7. Entonces usted viene y dice, si los expertos le dicen que usted necesita un 6, 7% y lo que usted tiene es un 2.7, 2.8, entonces, ¿de dónde? Entonces aquí es donde vienen 2 temas que han sido fundamentales y que hasta la misma OPS, la OMS, ha tratado de ayudarle a Honduras, que es, uno, el tema de rectoría y el tema de financiación. Y yo creo que Honduras es el camino, esa es mi humilde percepción, ministra, licenciado Valladares. Yo creo que Honduras es la única alternativa que tiene, pero se requiere demasiado valor, demasiada madurez, porque ese es un tema de repercusión con trabajadores, con partidos políticos, es hacer los pasos que hizo Canadá hace 50 años y Costa Rica hace 25. Porque cuando usted habla, que ese es otro tema que es incorrecto, usted habla de seguro social, entonces se imagina un hospital más del sistema de salud que se llama seguro social. Y no, ese es el régimen más extraordinario, ese es a lo que le debe de apuntar, porque es protección social. Porque significa entonces de que la meta como país es que todos tengan trabajo. Bueno, de Latinoamérica. Y lamentablemente, esa no es la visión que tenemos. Si nosotros tuviéramos
en lugar de un 13, máximo de 17%, de un 12 o un 17%, que es lo de cobertura, y un 60%, que es la Secretaría de Salud, y queda descubierto de un 15 hasta un 20%, que no va a conocer ningún médico, lo idóneo sería caminar hacia ese paso. Y hay alternativas, y hay países que lo han hecho. Yo sí creo que donde se debe de apuntar es a ese nivel. Y dejar la Secretaría de Salud en algún momento paulatino, no de un solo, como el gran ente rector de las políticas de Estado en el tema sanitario. Pero ¿cuánto se ocupa para que camine esta Secretaría de Salud? Bueno, realmente no sabía exactamente que eran 22 mil millones de lempiras, porque lo tradicional, y hasta cuando me tocó a mí, no había pasado de 14 mil millones. Y siempre con mucho déficit en lo que es la adquisición de medicamentos, equipo e insumos, que esa es la parte toral. Yo considero que se debe de hacer un análisis profundo de la cantidad de personas que se atienden. Tenemos un problema grave de no tener un sistema informático unificado. Entonces esto le permite a una persona ir hoy al hospital escuela por el medicamento X, mañana amanecer tempranito en San Felipe, por decirle así, y la siguiente semana, si quiere, ir al Instituto Cardiopulmonar. Entonces, una persona que en una semana o en 3 semanas recibe medicamentos de 3 centros hospitalarios diferentes. Eso es un problema que hemos tenido grave. Lo que dice el doctor en cuanto a los sistemas, Canadá es el país que tiene, creo, a mi manera de ver, el mejor sistema de salud en Latinoamérica. Costa Rica hizo ese paso, pero en Costa Rica hubo una falla, que en esa transición de que la Secretaría quedara como un ente rector y hubiera la cobertura de Seguro Social, se obvió la parte preventiva. Y después de que Costa Rica era líder en la prevención de enfermedades como el dengue, la malaria, Chagas, quedó en tierra de nadie. Entonces, no lo hacía la Secretaría como ente rectora, ni lo hacía la asistencia sanitaria. Entonces, son cosas que sí nos llaman la atención de que nosotros debemos de evolucionar y caminar a un mejor sistema de salud. Pero ya no, con lo que tenemos actualmente es muy difícil poderle apostar y decirle, ¿es este el presupuesto que no sabemos exactamente cuál es el presupuesto que necesita la Secretaría de Salud? Porque si nos vamos no solo a la atención y queremos también ver la infraestructura, estamos igual en las mismas condiciones que la Secretaría de Educación, donde en los centros de salud y hospitales no se ha invertido. Por ejemplo, con esta gente que está pidiendo... Bueno, también voy a ver justo, tanto en educación como en salud, el último gobierno contrató un montón de gente en noviembre y diciembre y ahora el clavo presupuestario lo tiene las nuevas autoridades. ¿Qué se debe hacer con esta gente? Porque no todos son empleados de primera línea. Yo considero que lo que se tiene que hacer es respetar la ley, licenciado Valladares. Si se demuestra, yo no le veo el problema. Si usted tiene diferentes centros de salud y usted tiene directores de centros de salud, tiene hospitales, tiene directores de hospitales. Si yo fuera ministro de Salud y veo que todos los días están protestando y que los médicos internos también dicen que no les pagan y que quieren que les aumenten porque dice la ley, es problema. Así, entonces, recuérdese de Horizon Velázquez, claro, que Dios lo tenga en su gloria. Me acuerdo muy bien, ¿Qué es lo que le quiero decir? Si usted tiene el presupuesto, en primer lugar, y usted tiene la ley donde le dice que usted los puede contratar, entonces usted tiene que hacer lo correcto, preguntarle a los directores de los centros de salud, deme por favor el listado de las personas que realmente usted tuvo contratada y atendieron, y que estuvieron en primera línea, enfermeras, aseadoras, técnicos en laboratorio, en rayos X, doctores en microbiología, etcétera. Todo el personal sanitario, ¿verdad?, que estuvo ahí, ¿verdad?, que arriesgaron, muchos sacrificaron sus vidas y que arriesgaron sus vidas. O sea, eso tiene que honrarse y buscar la manera de cómo conseguir el presupuesto. Para otras cosas, cómo se pelean para obtener presupuesto. Para eso, ¿cómo que no? ¿Verdad? Me parece que es más que merecido para todos los compañeros que estuvieron en eso. Y poder se puede. Sí. O sea, poder se puede. O sea, aquí está hablando con dos personas que pues medio le entienden a eso. Estuvimos ahí. Yo por lo menos en el tiempo que estuve, los pocos meses que estuve, yo pagué puntual todos los meses. ¿No? Sí, pero ¿fue hace cuántos años? Hace 13 años. Ya día. ¿Y ahora? Debe ser más la necesidad. Pero con más dinero. O sea, creo que lo que hay que hacer es ordenarse. Sí, nosotros manejábamos 14.000, ahora se manejan 22.000. Es la diferencia.
y hay que honrarlo. ¿Sabe por qué? Porque en el sistema público después... No, yo no estoy ni a favor ni en contra, es lo que ustedes, que sí saben, sí, digan sí. qué es lo que pasa. No, pero ya le digo, si lo único es que pasa esta persona de tener un estatus de contrato a una de permanente, pero ya se ha ganado ese estatus. La ley de servicio civil es clara, en eso, la ley del trabajo es claro en eso. Que protege al empleado. Después de 200 días consecutivos usted pasa a tener. Si lo único son algunas prebendas que no, ¿verdad? Pero que son... Ahora, vuelvo a lo de Orison Velázquez. A Orison Velázquez le retiró el cargo por haber metido más gente de lo que aguantaba el presupuesto. Porque no había presupuesto. Es que ese fue un problema grave, porque ejecutar el presupuesto de un año en 6 meses, yo creo que no se había visto nunca en la Secretaría. Creo que la pregunta es sencilla. ¿Había presupuesto para este año, para esa gente, para darle los nombramientos? Pues es que eso es el Congreso Nacional. Cuando hace una ley de esos también tiene que ir unido lo que es la asignación presupuestaria, porque no Ahora, puede. el tema es otro. El tema es que este no era de primera línea, este estaba en otro, son otros los temas de los que hablan las autoridades de salud. Sí, ¿verdad? sí, no, de los de primera línea no ha tocado porque de los de primera línea y el ministro ha sido responsable en eso, de que no son los de primera línea, sino que se encontraban algunas cosas que no eran correctas, pues. Y lo que independientemente, ¿verdad?, de la CIM, independientemente de otras cosas, a mí me parece que lo que él está haciendo es lo que cualquiera debería de hacer, ¿no? Exactamente. No, verificar y tiene experiencia. quién está, quién no está, y él no es un novato. No, porque ya fue viceministro de Salud. O sea, que tiene experiencia en eso. Manejó SIM, asesoró compras en Seguro Social, o sea, él tiene una gran experiencia. En el Banco de Occidente, con la del fideicomiso. Con el fideicomiso. O sea, colaboró en el SIM y también en el manejo del fideicomiso. Sí, el tema SIM es cuando compraban las medicinas, ¿no? Sí, lo que dijo la ministra. Bueno, pero usted lo sabe en su memoria y en su mente. Bueno, tú sabes de compras, el hombre también. Claro. Yo me acuerdo cuando el gobierno de él tiene bastante experiencia en medicamentos. Él estaba en una comisión de parte de la Iglesia Católica cuando compraban medicamentos. Que suponía que iba a ser totalmente transparente. Pero no fue transparente, y se lo puedo decir, y me pueden llevar a donde quieran, pero no fue transparente. No fue transparente, lamentablemente no fue transparente. Hubieron 4 personas que asesinaron con el tema de los medicamentos en aquel momento. Fue una época fea. A una niña, sí. al papá lo mataron delante de su hija, en un bus, por tocar ese tema. Yo me acuerdo que una vez en un foro me incluyendo a uno de la CIN. Sí. 3 de la Secretaría de Salud, a uno de una droguería y a uno de la CIN. ¿Cuándo fueron que lo invitaron? Invitaron a una persona de la universidad y a alguien del hospital escuela y no llegó nadie. No llegó nadie. Precisamente por el tema de medicamentos. Sí. Y hay gente que se molesta. Cuando usted habla de subasta pública a la inversa y cuando habla usted del comercio, cuando se pegan, se incomodan, ¿verdad? Pero son situaciones que uno debe de comentarlas, que es lo que considera uno que le debe servir más al país. Usted estuvo en el Congreso recientemente, el presupuesto total de salud pública y su reformulación. Lo mencioné, eran 308.000 millones el presupuesto total, y de ellos 22.200, 22.600 para salud. ¿Y los resultados de esa pesquisa? Son como entre cerca de 3.000, un poquito más, millones de lempiras más. Pero cuando eso no es lo importante, la cantidad, sino que es el porcentaje del Producto Interno Bruto. Lo vuelvo a repetirlo, los que más saben de este tema, le dicen que debe ser arriba de un 6%. Cuando mejor le fue a Honduras, fue en el 2009, que estaba en 4.9. Ese es el mejor en los últimos 30 años. ¿Cómo la universidad? La asignación de la universidad es importante. Pero según he escuchado en los últimos años, nunca se lo dan. Bueno, esa es otra cosa, ¿verdad? Que no se lo den, pero eso no podría ser porque sí, ya eso está establecido como un ente autónomo. ¿Por qué me comiendo así? Cuente. No, yo no sé, yo no he dicho nada. No, pues sí, me acuerdo las pancartas ahí que queremos el 6%, eso en la universidad. Y en salud será todo. ¿Qué dicen de los resultados de las pesquisas del Consejo Nacional Anticorrupción? No creo que se dé todo, porque esto está ajustado también a los ingresos del Estado. O sea, venimos de 2 años de pandemia que sabemos que el comercio estuvo cerrado, y si no hay comercio, si no hay impuestos, si no hay cosas, o sea, tenemos que hacer salvedad
en lo que ha ocurrido en los últimos 2 años con la pandemia de la COVID-19, que no ha sido fácil para ningún país. Con la experiencia de ustedes, vuelvo a preguntar, ante la dramática falta de medicamentos en los hospitales, centros de salud que denuncian diariamente los hondureños que vienen, que van al Catarino Rivas, que vienen al Hospital Escuela, que vienen a los hospitales públicos, ¿qué se puede hacer? 3 cosas. Primero, un plan real a corto, mediano y largo plazo sobre la mora quirúrgica, los pacientes de consulta externa, que son el 90% de gasto diario en el tema sanitario, y creo que usted no puede hacer a un lado el tema de prevención. Y en el tema de medicamentos, yo estoy convencido que debe de modificarse la forma de comprar medicamentos. Yo creo que no deben de haber fideicomisos, yo creo que debe de existir una subasta pública a la inversa manejada por la Secretaría de Salud. Yo estoy convencido de ello. Así que yo estaría en contra del fideicomiso, claramente lo digo. 1. 2. Si hay algo que yo sé que puedo lograr en este momento donde hay tanto apoyo, porque Honduras necesita, si en este momento a la actual presidenta, doña Xiomara Castro, le va bien, nos va bien a todos. Sí. O sea que todos tenemos que apostarle a que ella le vaya bien, independientemente de los colores políticos. Yo quiero que ella triunfe porque sí le va a ir bien a Honduras. Pero es que lo que olvidamos es que cuando una persona asume ese cargo, es para todo el país. Entonces, se deslinda de su color político y es de todo un país. Entonces, en el tema sanitario hay cosas que se deben de revisar, que estaban bien, que estaban mal, ¿verdad? Yo reconozco que muchísimas cosas no estaban bien, ¿verdad? Las critiqué durante, bueno, llevo varios años y usted es testiga, y yo sigo considerando de que se puede mejorar. Hay un problema que es real. El paciente que tiene una fractura, que se accidentó en una moto, que tiene que ir al hospital escuela, que se fracturó el fémur, que requiere una cirugía, ese clavo especial no lo compra el hospital. No lo compra el hospital. Y entonces la pregunta es, ¿quién lo compra? El paciente. ¿Y si no tiene entonces, CEPAL dice que 76-80% de la población hondureña necesita gasto de bolsillo para resolver sus problemas de salud. Entonces, un gobierno solidario tiene que trabajar en ello. Igual, hay opciones. Usted va a preguntar, ¿y qué se puede hacer para eso? Así como cirugía de corazón para válvulas, marcapasos, problemas de catéter Majorca para los pacientes de diálisis. Pero lo que me están contando tiene años y años. No. Es que como yo soy periodista y conozco el Hospital Escuela, mi cuñado era cirujano, solo déjeme hablar, cirujano y mi hermana médico. Ese Hospital Escuela es un desastre por años. Y ha pasado ella, ha pasado usted, ha pasado un montón por ahí y no se avanza. Solo las mejoras son dependiendo de quién y no debería de ser así, de quién esté. Usted no lo que hace, es que mire, bien sencillo, depende en el momento que usted llegue y qué es lo que hace. Usted me pregunta, ¿y usted qué hizo en el 2009? Porque es una buena pregunta. A mí me pregunta. Bueno, mire, ve, no teníamos presupuesto, nosotros ordenamos, primero, ordenamos, pagamos. Pero mi señalamiento no es directo a ustedes, lo que estoy diciendo que pasan los gobiernos y sigue igual el hospital. Raúl, es que cada quien habla de sus hechos y de sus actos. Y yo puedo hablar de mis actos, yo de los demás no voy a hablar, porque de todo ha pasado. Entonces yo por eso estoy bien claro. ¿Usted los tuvo cuántos meses? No, pero por ejemplo, en salud, ¿sabe cuánto nosotros dejamos pagado? Ella le puede decir si estoy mintiendo yo o no. La deuda flotante de la gerencia administrativa era 1.500 millones de lempiras, con las puertas del mundo cerradas. ¿Sabe cuánto dejé de deuda? A ver si estoy mintiendo o no. 5 millones de lempiras por problema de número. Pagamos puntual. ¿Cuántos se habían ejecutado el presupuesto? Aquí con toda la sinceridad, sin hablar mal de nadie. 120% el que menos había gastado. ¿Ah? Y había unos que hasta casi 300% del presupuesto, sin presupuesto. Ok. Entonces, ¿qué es lo que le quiero decir? Es que depende cómo lo quiera ver. Esto que le estoy diciendo tiene una solución. Yo lo planteamos con algunos amigos y se los comenté a algunos de junta directiva. Yo estoy a favor, México está, y hay críticas como siempre, el seguro médico popular, que se puede encargar de comprar puntualmente lo que es material médico quirúrgico como como válvulas, como marcapasos, porque el hospital, ¿qué fue lo que hice yo? Porque ¿y usted qué hizo? Ah, mire, ve, en el tiempo que estuve, los 3 meses, 20 días que estuve en el hospital de escuela, yo agarré toda la cuota recuperada, porque es una buena cuota, todos los días, todos los meses, todos los años, porque se le cobra a los pacientes por llegar a consulta y por exámenes, porque hay una cuota de recuperación.
Todo ese dinero yo lo utilizaba para comprar material médico quirúrgico para esos pacientes. Había una dirección también que... ¿Y usted cómo hacía? Yo llegué a una crisis total, completa. No, todos llegamos así. Horrible, Entonces, espantosa. tengo razón. Cuando No, pero yo digo lo que yo hice. Cuando Sí, lo pude, pero eso es porque está bien, pero primero usted tuvo muy poco tiempo. Por eso. y yo cuando lo quise enderezar, O sea, llegan en crisis, los dos llegaron en crisis. Sí, Sí. Raúl, pero yo le hablo, cada quien debe de responder por sus bueno, actos. pero yo todos planteo- llegamos en crisis. Por ejemplo, ¿cómo llega Matthews? En crisis. En una crisis. Entonces, ¿cuál es la salida de este país? Pues? Yo ya le dije. No Yo es fácil. Realmente yo ya no le es dije. fácil porque tenemos un Mire, sistema sanitario obsoleto. Todo es voluntad política, se lo puedo asegurar. Solución tiene, 100% seguro. Yo sí estoy seguro que es lo que tienen que hacer. Mire, se lo digo aquí de frente. Yo no bromeo, usted me conoce bien a mí. Si yo no supiera, me quedo callado. No, pero ¿qué se hace para...? Pues dígame qué hay. no, los pues. dos dígame qué se No, tiene que hacer no me- para no me- mejorar no. ese hospital escuela. Ya Vaya. En primer lugar, Quitar a los que estaban ahorita. descentralizar. Para empezar, quitar a todos esos que A ver, estaban. No funcionaron. En el tema hospitalario, descentralizarlo y crear unidades alrededor del Ya fue Hospital San Felipe. descentralizado. Ya fue descentralizado y no funcionó. Permítame, pero no solo. O sea, porque como hizo el Hospital General de México, tiene unidades, unidad vascular, unidad de diferentes especialidades. Usted tiene, mire, solo escuchen, porque yo sé por qué le estoy explicando esto. No, yo sé, La pero gente, le invité la porque gente, sabe, pues. la gente en el mundo, en América Latina, dice que no deben de existir hospitales de más de 300 camas. ¿Cuántas camas tiene el hospital escuela? Tiene casi 1.200, ¿verdad? Entonces, ¿usted cree que alguien va a saber administrar correctamente 1.200 camas? 1.400 con las consultas? emergencias, porque se Bueno, convirtieron con en las emergencias, salas. sí, así es, más lo que no se contabiliza, pueden decir algunos que hasta 1.500. O sea, ese hospital Entonces, solo debería tener 300 camas. Debe de ser descentralizado, deben de existir unidades de especialidades, escúcheme, unidades de lo estoy especialidades, urología, ortopedia, emergencia, ginecología, deben de haber unidades separadas y tener administraciones independientes cada una de ellas. Es la única manera en que le va a funcionar adecuadamente, con protocolos. Y no olvidar algo, mire, que es un problema grave y que los colegas, yo lo entiendo a la perfección. No nos vayamos a Suiza, ni Finlandia, ni Noruega, vámonos a Costa Rica. Cuando usted va a entrar a una especialidad, ¿sabe qué le dicen? Mire, ve, está disponible anestesia en San José, otorrino está en Guanacaste y en tal lugar está ortopedia. Entonces, pero eso sí, cuando usted termina, mejor me voy a quedar en otorrino, ¿verdad? En Guanacaste, porque la vida es más cómoda, está cerca de Nicaragua. Escúchame, no, sáqueme de la ignorancia. Espérese, doctor, Lo que yo le es que- tengo que preguntar. Explíqueme. Yo he ido al hospital escuela, hay una emergencia. Entiendo, hay una donde atienden a todos de las motos que se fracturan diariamente, no sé cuántos, que son un montón. Y usted me habla de 1.000 camas. Y si sacan eso de ahí, ¿con qué presupuesto? O sea, para empezar tienen que ordenar todo eso. Volvemos a lo mismo. ¿Con cuánto trabaja ahorita ortopedia? ¿Con cuánto trabaja ahorita vascular? Lo descentraliza, lo ordena, crea las unidades con administración Pero propia. fíjese que, por ejemplo, ahorita... O sea, si hay lo un hizo el montón- Hospital hay General de un México... montón de diputados COVID que solo hablaron de COVID y la gente fue a votar por ellos. No, déjeme, permítame. no, solo quiero- es que, doctor, es que disculpe, dejé jamás tirado- oí en una propuesta de esos candidatos a diputados, hoy diputados COVID, hablar de estas cosas. Dejé tirado solo un tema, por favor, quiero explicarlo. Ni iban a hablar tampoco. Ni mire, ahora van a hablar. Porque mire, licenciado Valladares, mire bien, yo le estoy hablando de qué tiene que ver esto de Guanacaste, qué tiene que ver de Otorino, porque usted sale de la especialidad en Honduras y no sabe dónde va a trabajar. Ahí usted ya está ordenado cuántas plazas van a ser de especialista y cuando usted termina de estudiar, usted se queda trabajando ahí. No el tema que usted se gradúa y hay una enorme cantidad de colegas. Imagínense los que fueron graduados en Cuba, los que son graduados de especialidad en Guatemala, en El Salvador, ¿Cuántos médicos en México. desempleados hay en Honduras? Yo creo que en este momento habrán más de 4.000. Sí, más o menos 4.000. Creo que anda en ese. En este momento creo que son más de 4.000. Y eso es una grosería. Son 11 años, 8, 11, otros 14, 15 años y no tienen trabajo. Y sabe lo más triste, que hay muchos que son extraordinarios especialistas, jóvenes, promesas,
les dan un contrato, les pagan 30, 32 mil empiras y les toca hacer el trabajo de los que ya tienen nombramiento, porque como ya tienen el nombramiento, son quejas de algunas especialidades. Entonces son cosas que tienen que también ser reguladas. ¿Ah? Y yo creo que, por ejemplo, las enfermeras, el personal sanitario, que se sacrificó durante esta crisis, durante esta pandemia que todavía seguimos en ella, ¿cómo no se le va a honrar? ¿Cómo no se le va a permitir que accese a sus plazas? Es una grosería no hacerlo. Es una grosería no hacerlo. ¿Ah? Que para todo hay tiempo, hombre, si hay lo que hay que hacer es ordenarse. ¿Ah? Usted debe sacar qué lista, de verdad quiénes estaban, y darle ya su plaza. Si ahí tienen el apoyo legal, presupuesto, ya le digo, como sea, mire, como sea se consigue, se prioriza. ¿Ah? Ay, no dijeron que está quebrado el Estado. ¿Y qué dijeron los otros? Que también estaba quebrado. Y todos llegan. O sea, ¿quién ha llegado con un superávit, con resuelto? Todos los años el Estado va a estar quebrado porque no son bancos. O sea, trabajan con un año fiscal, es que ahora, es lo que no se entiende. ¿Usted escuchó, Raúl, a la exministra Araujo llorar porque le dejó mal? No. Ay, que cómo me dejaron. O sea, que Matos deje de llorar. Yo estoy diciéndole, yo no hablo de... Yo estoy interpretando. Uno lo que tiene que hacer es, llega al lugar y trabaja. ¿Matos deje de llorar entonces? No, yo no sé si ha llorado. Yo no sé si ha llorado. El hecho es que a mí no me dio tiempo de llorar porque yo asumí una responsabilidad que sabía cómo estaba la Secretaría. Tenía 10 años de estar... Se enoja porque yo le comento, pero yo le dije, puertas del mundo cerradas. ¿Quién se enoja, Matos? Usted. Digo, ¿por qué me voy a enojar? Ah, pero usted solo estuvo... Bueno, pero en el tiempo que yo estuve, yo pagué todos los meses. No lo agarré mal, hombre, yo lo que estoy diciendo. Mire, por ejemplo, aquí me dice Eduardo González. La verdad es que prometen trabajar, no ustedes, por la salud, pero no hay vocación de servicio para la salud y la educación porque los resultados se ven a largo plazo. Y como los políticos no ven las próximas generaciones, no les importa. Los políticos solo ven las próximas elecciones. Es cierto. Eso es cierto. Ahora, ¿qué hemos hablado nosotros? Nosotros no hemos hablado de próximas elecciones. ¿Qué hemos hablado? De lo que se tiene que hacer. De cómo está en este momento. De cómo reconstruir. Ahorita la situación difícil las prioridades. Es lo de las plazas. Aquí dice, hemos hablado de prevención. Omar Burgo, esto mental. Es un plan con maña del actual gobierno. Dicen no hay dinero para culpar al gobierno anterior. Ellos dicen que están reformando el presupuesto, pero ¿para cuándo estará listo? Mientras tanto, el gobierno pasado tiene más culpa de todo. Pero ¿cómo van a reformar algo que ya está dado por el Congreso Nacional? O sea, ¿cómo lo van a reformar? Tal vez para el próximo año lo pueden reformar. Yo les pregunté, pero no van a romper porque pues, se van a sentir. Yo no he escuchado que haya una modificación. Más bien, el ministro de Salud llegó a solicitar más presupuesto. Sí. Y sacó una tablita donde decía cuánto le hacía falta de tal hospital y de otro. Y lo fue a presentar. Yo necesito esto de dinero. Pero hay temas de políticas de Estado en el tema sanitario, que la doctora es una experta, pero una cosa es ser clínico y otra cosa es ser epidemiólogo, tener la formación. No, y además de epidemiólogo, yo antes de llegar a ser secretaria de Estado estuve 10 años en la parte administrativa, que sabía realmente cómo se maneja. Él tiene una gran experiencia, insisto, y en medicamentos difícilmente alguien tenga más conocimiento que él. Él asesoró de verdad en medicamentos a la CIM, a los fideicomisos, o sea, Seguro Social. ¿Al Seguro Social? No, yo no estoy hablando mal de él. No, yo lo digo, y además es un hombre preparado. Exacto. Y si a mí me cae bien o no, ese es otro asunto. Yo estoy hablando que yo reconozco que en él hay que esperar porque hay que ver los resultados. Y la verdad es que no, porque para mi caso, yo a él no lo miraba como la CIN. O sea, la CIN era complejo, era no solo él. No se cambia. Usted lo metió todo en un costal. Comisión Interinstitucional de Medicamentos. Lo metió todo en un costal, ministra. Bueno, entonces, remontémonos a la iglesia, al FONAC, al CNA. Usted a todo lo metió. Remontémonos. Al colegio de, mire, ministro, de Química y Farmacia. Entonces remontémonos a cuando usted tenía que mandar un representante y lo quitó. Y usted sabe por qué. Así es. Él mismo me dijo. ¿Por qué lo quitó? Me dijo. No lo podemos decir. ¿Por qué? No. Porque me van a matar. ¿Qué pues me dice aquí? Médicos generales graduados en Cuba o en Honduras no tienen futuro porque lo que se ocupa son especialistas y como hay tan pocos especialistas, el Estado está secuestrado por los médicos especialistas. ¿Qué puede hacer un hospital, un médico general?
es un enfermero de alta calidad. No, en un hospital, pero no. La atención primaria en salud está dado por el médico general. Raúl, yo creo que ahí ese es un tema de... Yo no voy a discutir yo más bien escucho y eso sirve de retroalimentación. Lo que sí está claro es que de los hermanos hondureños que fueron a trabajar, que fueron a estudiar a Cuba, yo sé algo que tengo bien claro, es que ellos saben muy bien de la parte de epidemiología, del temas puntuales como Barrio Seguro, que fue un proyecto de Hugo Chávez, pero que realmente fue una copia de Londres, la atención fundamental de los promotores sanitarios, que eso se perdió por temas políticos, el conocimiento real de la prevención, de dar los diagnósticos de salud, de agua, de los temas de manejo de basura, de los temas de alimentación, todos esos temas, ellos tienen bastante conocimiento. Y yo creo que ahí es donde yo considero que la municipalización de la salud es vital para puntualmente el manejo de la atención primaria en salud, que es educación, prevención, primaria, secundaria y terciaria. Dice la abogada Larisa Barahona, buenos días Raúl, su cara lo dice todo y es la misma de todos nosotros los hondureños, nunca hay solución para el problema de salud en Honduras, no puede ser que no tenga solución, un doctor es el que debe administrar un hospital o quién debería. Saludos cordiales a sus distinguidos invitados. Sí puede ser un doctor con experiencia administrativa, pero tampoco se puede dejar a un lado que un administrador preparado en la orientación de administración de hospitales lo podría hacer. Vaya, para el caso nosotros tuvimos un exministro, Elías Lizardo, economista. ¿Qué pasó? Tal vez de repente en el tema de salud, cuando él llega en el 2002, no estaba empapado como debería ser, pero un tipo sumamente inteligente y de las personas que se dejaban asesorar. Es decir, si él sabía que alguien era bueno como técnico y que lo podía orientar bien, agarraba consejos. No así de la gran mayoría que llegan, que cuando llegan a la secretaría creen que son los dueños de la secretaría y que son dioses y se elevan tanto que no escuchan. Eso ocurre en la mayoría de funcionarios públicos. Sí, y eso es horrible. Eso es horrible porque nadie es dueño de las instituciones. El único que son dueños de las instituciones, como diría su partido, es el soberano. Así de sencillo. Yo soy liberal. Bueno, su partido también es soberano. Mire, yo creo que sí, es que el pueblo es el dueño y los que pagamos impuestos. Los que pagan impuestos. ¿O no? Los que pagan, sí. Somos los que sostenemos. Pues sí. Pero ¿Cuánto vamos a aguantar? Ya aguantamos, somos aguantadores. Está en el gen de nosotros, probablemente. Yo considero, licenciado Raúl Valladares, que hay una extraordinaria oportunidad. Yo no lo veo de manera negativa. Tal vez son estos meses. Yo creo que tan el inicio. No, yo tampoco lo veo negativo, y para eso fácil. lo traje a ustedes para que más o menos oriente, Sí. porque yo al ver que no hay medicinas en los hospitales, que los muchachos están protestando que no les pagan, que los otros quieren que los metan al presupuesto, el problema de salud no es fácil. Pero, ¿no? licenciado, con las disculpas, el problema es que los 3 primeros meses del año, de todos los años, siempre es crítico, porque vuelvo y repito, las instituciones no son entes bancarios que van a tener un colchón de presupuesto para poderlo. Lo que pasa es que no se planifica adecuadamente, porque, por ejemplo, la recién salida administración en la Secretaría de Salud tenía que ver que era un cambio de gobierno, que era algo drástico lo que venía, que los primeros 3 meses son prácticamente muertos administrativamente hablando por el presupuesto, porque se está recaudando. Entonces dejar medicamentos, dejar equipo, dejar lo necesario para ese funcionamiento de esos 3 primeros meses con un cambio, pero eso no se planifica. Entonces vamos todos los años en este problema. Pero ¿qué soluciones hay? Hay soluciones. Ahorita es un impasse por el tema de las plazas, pero ese es un tema, es uno de los temas de la Secretaría. La Secretaría tiene cualquier cantidad de cosas que tiene que desarrollar y que tiene que en este tiempo también ejecutar. Doctor. No se pueden olvidar, yo insisto en el tema, los temas más torales en esto, además de esto que tienen solución, son el tema de agua. ¿Qué solución le da al tema de agua? El tema de manejo de salud mental. O sea, hay políticas de Estado puntuales que deben de prepararse para esto. Y hay temas como, por ejemplo,
si usted sabe que las enfermedades no infecciosas son las que le van a causar la muerte del 70% de los mayores de 40, 50 años, entonces usted sabe que debe de existir una política de Estado relacionado a por lo menos tener un semáforo inteligente, nutricional, ¿verdad? ¿Cómo fortalecer un hospital San Felipe, que es el único que tiene la atención de oncología a nivel nacional? Es decir, si usted no tiene dinero, si no se hace de una deuda y no lo pueden atender en el Hospital San Felipe, tiene que ir al privado. Raúl, quedó en el presupuesto, porque no me lo ha preguntado, pero sí me lo va a preguntar, quedó en el presupuesto, en diciembre, el aprobado, 50 millones de lempiras en el FIS para que inicie la construcción del hospital oncológico. Pedro Flores, el peor ministro de la historia fue Lizardo, por eso el gobierno de Maduro fue el más inconsciente de la historia. Solo vieron cuánto costaba la salud y nunca aumentaron el presupuesto. Fríos, inhumanos ante los problemas de salud. No, no fue el peor. A mí que me ha tocado estar con varios ministros, no fue el peor. No, ahí no tenemos que sesgarnos en que porque la parte... No, yo se lo puedo decir con propiedad que no fue el peor. Lo que sí le puedo decir, licenciado Raúl Valladares, pues ya tocaron el tema político, lo que sí le puedo decir es que los mejores gobiernos han sido los liberales. Los que construyeron el Seguro Social, los que construyeron el hospital escuela. No, claro que sí. ¿Es cierto o no? Sí. Los mejores, los no. más solidarios, los más humanos. No, me río, son los me río gobiernos porque liberales. ella es nacionalista y poca gente es así de que, sincera, pues qué bueno. No, es que el hecho de que usted tenga una orientación política no le va a cegar lo que es la realidad, pues. Aquí está la diputada Johanna Bermúdez, me escribe un gran tamagaz, voy a leer una parte. Honduras en salud, un político de talento humano en salud para que forme talento humano de acuerdo a las necesidades del país. Descentralizar, pero siendo la CESAL responsable de rectorar. Fortalecimiento, atención primaria, expediente único electrónico donde se sistematice todo el sistema de salud. Sí. Educación en salud con una actividad coordinada con la Secretaría de Educación y universidades para que exista una alfabetización de salud. Lo ideal es el sistema de salud único o seguridad social universal. Transparencia y ética en cada accionar del funcionario. Bueno. Despolitizar el Sistema Nacional de Salud. En Honduras habemos gente honesta y transparente en todos los partidos políticos que deseamos hacer las cosas bien y diferentes, dice Johanna Bermúdez, diputada por el Francisco Morazán del Partido Nacional. Mire que la poesía es bonita. Fue poesía la que se tiró. Pues sí, es mi colega. Pertenecemos a una orientación política, pero es poesía. Sí, ¿cuántos años ha estado Johanna en el Congreso? Ajá, y porque desde el Congreso no se impulsan todas esas cosas que se hagan realidad. O sea, yo lo miro desde este punto de vista del pueblo. O sea, una persona que no tenga recursos financieros para pagar una clínica privada, tiene que ir a dar a un hospital público con todas las carencias que tiene. No es lo mismo nosotros que, por ejemplo, tengo seguro social, o de repente tengo una emergencia y puedo ir a un hospital al que yo pueda pagar. O sea, con las disculpas que se merece la doctora y todo, y el respeto, pero es poesía. O sea, nosotros podemos escribir todo eso y mandarle un gran mensaje y decir, pero no es así de fácil. No. Raúl, yo quiero aprovechar... Solo un minuto. Sí. Reinaldo Economo, exdiputado por Cortés. Don Reinaldo, buenos días. Reinaldo. Buenos días, Raúl. Buenos días, Raúl. Muchas gracias por la oportunidad que me dan. Quiero saludar a la gran dama, una gran mujer, la doctora Luciana Aragua, a quien no solo respetamos y admiramos, sino que creo que el país ha perdido muchas veces de escucharla, porque sus ideas y su valentía es valiosa. Así que, doctora, un saludo y mi respeto para usted. Un saludo. Igual para mi compañero diputado, el doctor Mario Noé Villafranca, a quien quiero decirles que sí ha tenido compromisos también con la salud en el Congreso Nacional. Él presentó un proyecto para el hospital oncológico. Yo fui parte de la comisión que dictaminó ese proyecto, y que pesar que ese proyecto no se le dio seguimiento de parte de las autoridades correspondientes. Pero puedo decir, y me consta de la lucha del doctor Mario Noé Villafranca por el tema de salud dentro del Congreso Nacional. Pero llamo por algunas razones, Raúl.
Número uno, en estos momentos este gobierno debe cumplirle a los médicos un compromiso que se hizo de garantizarles no solo sus plazas, sino mejorarles sus condiciones de trabajo. Ese es un compromiso que es ineludible, deben cumplirlo. Acá muchos hablaban de los héroes, médicos son héroes, son los valientes, pero pasemos del dicho al hecho. Debe cumplirle con todo lo que se le garantizó durante 2 años que estuvieron ellos al frente de la pandemia. Número 2, yo tengo realmente una lucha que voy a continuar, aunque hoy no sea diputado, y es la lucha de la construcción del hospital de Choloma. La ministra y el exministro midense, la ministra Rocío Tábara y el exministro midense, habiéndose aprobado en el Congreso Nacional, habiéndose dictaminado y habiéndose publicado en la Gaceta, en el Congreso Móvil que tuvimos en San Pedro Sula, no lograron dar el dinero para construir en Choloma, que es la tercera ciudad de Honduras, y que hoy el pueblo de Choloma tiene que viajar hasta San Pedro Sula o hasta Cortés para construir un hospital. Y por último, obviamente la Secretaría de Salud adolece de muchas cosas, pero hay un problema que no permite que se dinamice. Primero, que tenga un mejor presupuesto. Debe aumentarse el presupuesto de salud. Y segundo, la burocracia que se mantienen hasta para comprar una inyección, porque todo se mantiene allá en bodegas de Tegucigalpa, y cuando vienen acá ya vienen con 2 o 3 semanas de vencimiento. La burocracia es la que hoy impide que mucha gente reciba salud. La burocracia impide hoy que mucha gente tenga sus medicamentos y no estamos haciendo lo correcto. Señor ministro Macho, ahí tiene 2 personas que le pueden asesorar y aconsejar, la doctora Rosana y el doctor. Yo le digo, más que entrar con enfrentamientos que no lo llevan a ningún lugar, debe entrar con asesoramiento y consejos que permitan sacar esa secretaría adelante. Vamos a seguir luchando por el hospital de Choloma, vamos a seguir luchando porque el Mario Catarino Rivas tenga las condiciones que debería tener. Ha sido un hospital noble como lo ha sido el San Felipe, el Hospital Escuela, pero no podemos abandonarlos. Y por último, comparto con la doctora Roxana Araujo que hay muchos que generan discursos, que generan grandes testamentos, y no me refiero en el caso de la doctora Bermúdez, sino que a muchos que refieren a salud, pero que han pasado por el Congreso y son una vergüenza porque no le han resuelto nada al país en el tema de salud, siendo médicos. Y hay otros diputados, por cierto, que nunca han presentado iniciativas y mociones y el pueblo lo sigue reeligiendo. Así que nosotros, Iden de la Llanura, vamos a una oposición constructiva, pero una posición que primero ponga la necesidad del pueblo. Así que gracias, Raúl, por darme la oportunidad. Mario Noé, un gran amigo, un gran diputado, y la doctora Roxana, pues la he visto 2 veces y le he saludado 2 veces, pero suficiente saber lo que ha hecho por el país, y cuando habla, sé que habla con autoridad y conocimiento. Gracias, Raúl, que Dios los bendiga a todos. Gracias. Saludos. Don Reinaldo Ecónomo, el mejor equipo de salud histórico, el doctor Enrique Aguilar Paz y el doctor Rigoberto Alvarado. Deben seguir el ejemplo, dice don Pompeyo Bonilla, a quien saludamos. ¿También? Sí, claro, definitivamente. En aquel tiempo donde de repente el tema de la corrupción empezaba, pero ahora está tan arraigado que es otra cosa de la que no hemos tocado y que no hemos mencionado, y que a veces no es la decisión o la potestad de un ministro la que prevalece, sino que los intereses particulares de los que están arriba de ese ministro. Y de los que venden medicina, bueno, los que venden medicinas por años han tenido secuestrados el Ministerio de Salud. Llegue quien llegue, el ministro que llegue, ellos tienen incrustados adentro de salud pública en los principales puestos para las compras de medicamentos, los mismos de siempre. Bien, prevenciones para atender la pandemia del COVID-19. Por cierto, algunos funcionarios fueron nombrados por los altos jefes del gobierno pensando en que van a salir al frente y van a dar la cara y que van a hablar sobre esto de la pandemia y poder contrarrestar. ¿Qué viene con la pandemia? Aunque los hondureños creen que ya se fue. No se ha ido. Son enfermedades que llegan para quedarse.
como el dengue, el H1N1, la influenza, todo eso. Lo que esperamos es que cada año los fabricantes de vacunas vayan modificando según las variantes que vayan quedando. Saludos, dije Johanna Bermúdez a la doctora con el dengue. No, doctora, olvídese, el dengue es del pasado. Es como que yo le dijera, saludos, doctora, que fue directora del INADI, el Instituto Nacional del Diabético. Cada quien, doctor, en su tiempo. El problema es que es una enfermedad que vino para quedarse, y como vino para quedarse, tenemos que aprender a vivir con ella. Va a llegar un momento que el uso de la mascarilla va a ser una cuestión cultural, es decir, suya, personal. ¿Sí? ¿Se acuerda que decíamos que los chinos estaban locos, que se quitaban los zapatos y que se ponían mascarilla? Exacto. Y en Japón es la persona que está sana y que no quiere contagiarse y que sabe que alguien en su trabajo, donde convive, ahí está, usa mascarilla. El lavado de manos con agua y jabón, el uso de alcohol gel, gracias por tenerlo acá. Eso es también no solo para prevenir esta enfermedad, hasta de diarreas podríamos decir que han disminuido por el uso de estas medidas de bioseguridad o de seguridad. Falta mucho que aprender de esta enfermedad, no podemos minimizarlo porque ahorita tenemos una variante que de repente con las vacunas ha funcionado y las complicaciones graves que mirábamos nosotros con la variante Delta no se presentaron con Omicron. Pero como está mutando tan frecuentemente este virus y está siendo estudiado por países del primer mundo, no sabemos todavía. O sea, no podemos minimizar, no podemos decir que esto terminó. Lo único es que tenemos que saber que sí tenemos que inmunizarnos, así como lo hemos hecho durante los últimos 30 años, de manera responsable, para poder evitar las complicaciones de esta enfermedad. No sé, doctor. Yo he escuchado al doctor Fauci, que probablemente es de las personas más conocedoras, pronosticó... Explíquenle a la gente que la gente no sabe que el doctor Fauci es de Estados Unidos y que vivía peleando con Trump, pero el que tenía razón era Fauci porque era el médico. ¿Es así? Sí. Así es. Sí, pues la gente aquí no sabe quién es Fauci. Así es. Y él, yo lo he escuchado a él decir como en 4 ocasiones, cambiar los porcentajes que considera son los porcentajes de inmunidad de rebaño. La persona más conocedora que pronosticó que iba a pasar esto hace casi media década atrás, y la gente sigue aprendiendo. Creo que este es un tema en el cual se va a seguir aprendiendo y lo que le queda a uno es vacunarse, ¿verdad? Porque yo sí creo en las vacunas y las medidas siempre de seguridad que se han dado en la parte sanitaria, con el tema que dijo la doctora, de lavado, el uso del alcohol en gel, como lo quiere utilizar el alcohol. Pero sí hay algo que sí preocupa, es cuál va a ser la repercusión dentro de 5, 10 años sobre el tema pulmonar, neurológico, del que padeció la enfermedad y del que tiene la inmunidad. Porque no hay nadie en el mundo, no hay nadie que tenga la experiencia de qué ocurre con una vacuna con modificación del código genético. Sí. No existe nadie en el mundo con la experiencia que diga esto es lo que ocurre a 10 años. Entonces, eso es algo que se va a ir estudiando y lo vamos a ir viendo en el transcurso de esta década. Nosotros vamos a ser veedores y algunos protagonistas sobre este tema. Con la enfermedad misma, doctor, con las clínicas que deberían de estar ya funcionando post-COVID, porque una persona que tuvo la enfermedad que se salvó de fallecer por esta enfermedad, queda con múltiples complicaciones. Pulmonar. Exacto, y de repente la persona no entiende que por qué le está pasando eso si lo tuvo hace 6 meses, si lo tuvo el año pasado. Y es una enfermedad que nos deja una escuela enorme en cuanto a aprendizaje, de que la parte científica debe de estar siempre actuando de manera proactiva para poder analizar en el país qué es lo que sucede. La universidad ha tenido excelentes personas en el tema de la investigación, no tanto la Secretaría como tal, pero a través de la universidad se podría hacer eso. Bueno, y poner en ¿cómo se le dice? El tema de las clínicas post-COVID, que son súper necesarias, realmente que son necesarias para darle seguimiento a estas personas. ¿Cuál es el futuro de qué enfermedades vamos a tener más fuertes este año?
Creo que aquí hay tres temas a considerar. Uno, lo que sigue del COVID. Lo otro, las que son puntuales características de la época, que tiene que ver con dengue, que tiene que ver con H1N1. Creo que el problema que se va a tener que enfrentar, especialmente por el tema de escasez de agua, va a ser doloroso y bien complicado para muchas personas. Y sería interesante escuchar los planes de contingencia que se van a tener con el tema de agua, especialmente aquí en la capital, y con el tema sanitario, porque esto, pues la doctora que es epidemióloga puede dar cátedra sobre los problemas que tienen que ver con el sistema gastrointestinal, producto de la escasez de agua y la utilización de agua contaminada. Y creo que hay otro tema en el cual no puede uno dejar de obviar, que es con este tránsito importante, con esta gente desencantada de nuestros pueblos que caminan hacia una migración buscando una nueva oportunidad. Ese es un tema que ha alertado a la Organización Mundial de la Salud sobre cuáles son las enfermedades que se pueden llevar de un lugar a otro. Y ese es otro tema en el cual también se tiene que estar preparado. Yo considero y sigo creyendo que hay que ponerle solución al tema de medicamentos. O sea, eso de que no hay presupuesto es mentira. Sí hay presupuesto. Son 1.280 millones de lempiras de más de 22.000 que está de presupuesto para este año en salud. Ese es un tema que está aprobado y que ahí está. Que el ministro pidió una cantidad más, ¿verdad? Y que creo que está a día de tener que hacer modificación presupuestaria, porque tiene que hacer modificación de partidas presupuestarias para poder hacer los pagos correspondientes a este trimestre. Y creo que en el tema de qué hacer con los medicamentos, cómo comprarlos, aquí hay un gran reto para la presidenta. Si hay un reto importante para la presidenta Castro, nuestra presidenta, es qué va a hacer con los medicamentos, si lo va a continuar en ese fideicomiso, donde ella sabe quiénes son los asesores, quiénes han manejado la asesoría por ese tiempo, o va a tomar la decisión de comprar ella y cómo lo va a comprar. Eso es y ahí tiene un montón de colegas. ¿Para usted qué es lo mejor? Debe comprar la Secretaría de Salud, debe comprar ella y debe de hacer, para mí, le insisto, debe de hacer a través de un sistema de subasta pública a la inversa. Eso es lo que creo yo, con todas las reglas del juego claramente definidas. Pero yo creo también que, como ya se hizo ese estudio piloto, que me parece que fue bien hecho, en el San Felipe, de que hay 90 medicamentos, menos de 90 medicamentos, que le resuelve más del 95% de la consulta en las diferentes áreas, yo sí considero que debe de haber un convenio firmado por la Droguería de Honduras con Salud para que le sostengan ese precio, cierta cantidad, y que por supuesto sea a través de un sistema de expediente digital. Un expediente digital, me parece que no solo la doctora que nos dio este mensaje ha hablado, este es un tema desde el 2006 que se habló en el Hospital Escuela, que se comenzó a hacer. O sea, esto no es nada novedoso, no es que de inventar el agua tibia y yo la inventé. No, son temas sanitarios que usted se puede revisar qué es lo que hizo Dinamarca hace 40 años, qué es lo que hizo Holanda, qué es lo que hizo Chile, etcétera. Entonces, yo creo que en Honduras, ¿qué hacer? De lo real que uno debe de hacer, asegurar los medicamentos. Es más, si usted le asegura a la persona común y corriente que tiene una enfermedad del problema del corazón, que tiene un problema de azúcar en la sangre y que usted le va a dar el medicamento puntual, es más, que hasta lo puede llevárselo a su casa, porque eso lo hacen en otros países. Eso es algo real que se puede hacer aquí en Honduras. Y otra cosa que también es real aquí es quién le va a comprar a usted el material médico quirúrgico para fracturas, para catéteres, clavos especiales, válvulas para ventrículo peritoneal, todo esto, ¿cómo se puede hacer? Ya hay introducidas muchas ideas. Cuando un niño tiene la cabeza crecida porque hay mucho líquido, le colocan, para poder disminuir la cantidad, una válvula que conecta el líquido hacia la cavidad peritoneal y eso le permite que se drene. Eso tiene un costo. Y eso, lamentablemente, hay pacientes que nacen así y hay que resolverlo. A veces por afección puntual del sistema nervioso y algo que tiene que resolverse.
igual catéteres especiales para diálisis peritoneal o hemodiálisis que se llaman Majurcar, o también clavos especiales para ciertas fracturas de cadera, de fémur o de húmero, igual requieren cierto tipo de material, o algún tipo de cirugía de corazón que requiere de algún tipo de válvulas especiales, igual todo eso tiene un costo y normalmente el paciente lo tiene que comprar y tiene que ser grandes esperas. Ahora hay hasta industrias de colegas que se encargan de proveer ese tipo de material, que los consiguen y los venden a buen precio. Yo no digo que eso sea malo, lo que digo es que eso no le debe costar nada al paciente. Dígale lo que iba a decir cuando la vi que se detuvo. Vaya, dele. No, no le voy a decir eso. No, espere, no, le voy a decir, no, le voy a decir espere, otra diga. No, le voy a Es decir que otra la vi cosa. con ganas de que- Espérese, que le voy a decir otra cosa. detrate. No, mire, ve. No, Ahorita diga, sí. ministro, diga, No, diga. después lo voy a, Mire, después lo voy a decir. diga, Después, hombre. es que a lo mejor hasta ya se me olvidó. Ajá. Tengo Alzheimer. De una fuente fidedigna, aquí me escribieron y dicen que sí, que la gerencia administrativa, la ex gerencia administrativa de la Secretaría de Salud, hizo una previsión de abastecimiento hasta para el mes de abril, con excepción de algunos medicamentos que no se encontraron en el mercado. Es decir, medicamentos que dicen que no hay es porque no estaban en el mercado en ese momento, pero que sí se abasteció hasta para el mes de abril. Me imagino que con los generales, pero que no es que está desabastecida completamente, que deben de revisar esa información. Yo creo que la exministra y su grupo debería de dar una conferencia de prensa, así como para decir, ¿verdad? Nosotros dejamos esto y esto y esto para aclarar ciertos puntos. Bueno, en mi caso particular yo haría eso. O sea, porque tampoco se puede estar solo señalando, sí, todos los que hemos pasado por ahí, después quedamos señalados y quedamos así y queremos hacerlo mejor, pero bueno, esto así se trata, es administración. Y de igual manera dicen en la parte quirúrgica y de oxígeno. Y se dejó realizado el procedimiento administrativo para que lo iniciaran, ya para esto, ya quedó iniciado, que es también de revisión. Lo que sí se entiende que en este tema de lo de los empleados, pues como todas las administraciones públicas, cuando se inicia un nuevo gobierno, es la asistencia en dar trabajo a las personas que colaboraron. Bueno, y ahorita el gobierno está como con la alianza, no está a 2 puyas, está a 3 y a 4 con todos los que hicieron la alianza. Entonces, pero eso es otro tema, porque lo que pasó recientemente con lo de la pandemia hizo que se viera a este personal que arriesgó su vida todos sus días mientras los demás quedaban en su casa o con teletrabajo, que ellos se expusieran, ¿sí? Que es lo que hace la diferencia. Pero entonces sí, podríamos decir que hasta ciertos medicamentos quedaron hasta abastecidos, con lo de ese mensaje, hasta abril, que habría que ver cuáles son los medicamentos que no había en el mercado y que por eso es que las personas dicen no hay medicamentos. Licenciado Rubén, hay un tema que yo no lo quiero obviar, que para mí es un tema bastante complejo y bien importante. En un momento lo mencionó la doctora Araujo, que son los pacientes que requieren de hemodiálisis. Esos pacientes, y han hablado mal de algunas empresas. Yo y creo solo que, una empresa, solo hay una, es monopolio. Deje hablar, hombre. Entonces, fíjese, Raúl, le voy a decir algo. Yo no soy... ¿Es monopolio? No, solo déjeme explicar. No, yo no voy a defender a nadie, Responda, ni soy doctor. abogado de nadie. Soy médico, no soy abogado de nadie. A ver, Billetón, en este momento hay, escuche bien, la realidad. Creo que son 28 o 30 los centros que tienen de atención. Creo que son 30. Se gastan cerca de 800 millones de lempiras al año. Se han declarado de ciertas cuantas licitaciones. ¿Sabe cómo se les paga a ellos? Porque ninguna legislación les ha dado. Y es más, hicieron una el año pasado y se fracasó. ¿Sabe por qué, licenciado Rubén Valladares? ¿Quién tendrá la capacidad para instalar, póngale que no 30, 10 centros de diálisis, con el valor de déjeme hablar y después usted habla? Entonces, ¿quién tendrá la capacidad para poder instalar 10 centros de atención con estas máquinas? Porque eso yo le puedo hablar de cómo se metieron al hospital escuela al inicio, cerca en el periodo del presidente sencillo, Flores. Los que han estado mamando toda la vida en eso. Entonces, no, ya lo dijo todo. Entonces, fíjese bien. Claro, sé que no. Claro, entonces fíjese que... Tienen unas casas. Escúchenme. De aquí
al edificio Rosenthal. Fíjese que yo le tiene quiero... billete yo a le lo quiero- loco esos de esas empresas. Y yo después le voy a complementar lo que dice el Y doctor. me da los nombres de quiénes son los dueños. No, dile usted. pues. Dele. Si Y usted le es el pique que usted sabe, lo está planteando. usted No, es el que el sabe. ministro de Salud fue usted. No, es que yo lo que estoy hablando es Y de usted la, también. de la solución de ese problema. Sí, claro. Entonces, ¿Y por qué nadie- protestan? Voy a aprovechar. ¿Por qué veía a protestar tanta esa gente de la hemodiálisis que no les dan? Que no, por el pago, ¿verdad? Por el pago. Que el pago... Los ponen a ellos a protestar, porque con un día, 2 días que usted no reciba a la semana la diálisis, es una intoxicación que son tiene 3 días a la semana, Sí. 3 horas cada día. Y siempre la verdadera opción que tiene un paciente para tener una buena calidad de vida es el trasplante renal, que hacia eso se debe de caminar. Bueno, ¿y por qué no hemos evolucionado a la diálisis domiciliaria? Déjeme terminar. Ambulatoria. Ok. Entonces, la solución para este tema, ahorita la tienen y es fácil, porque como solo se paga por reclamo administrativo, porque no hay licitación y nadie va a competir, entonces haga una licitación internacional. Y en una licitación internacional no es por un año. Usted le dice que después de cierta cantidad de años, que pueden ser 5, todo lo que usted va a introducir, eso le queda al gobierno de Honduras. Yo le estoy hablando de una propuesta, no de criticar ni hablar mal de nadie, que si tiene casa aquí, tiene la casa en otro lado. No, yo solo le estoy hablando de un problema real que tiene una solución real. O sea, ¿cuál es la solución real? Se le debe de plantear, porque siempre queda una buena cantidad de pacientes que no pueden ser tratados. Mire. Porque usted deja 800 millones en el presupuesto para poder pagar diálisis. ¿Quiere que ¿verdad? le diga una cosa? Y la empresa ya tiene el nombre. Pero a lo que voy yo es que, bueno, está ese problema. No haga una licitación de por año porque todas se van a fracasar. Haga una licitación internacional y usted le dice, el que la gane va a ganarla por 5 o por 10 años. Eso sí, cuando pasen esos 5 años, todas esas máquinas, la capacidad instalada, que van a ser 50 centros a nivel nacional en las principales ciudades del país. Entonces, ustedes, por favor, una vez que terminen y que van a cobrar esta cantidad, se lo entregan al gobierno de Honduras, que va a seguir manejando los diferentes centros de diálisis. Bien, antes de irnos, se cuestionó mucho a la última ministra de Salud Pública. Solo quiero con lo de diálisis un momentito, ¿no? Dele. No me quite el problema de la licitación nacional o internacional. ¿Cuál es? Que mientras se hace eso... ¿Cuántas empresas hay de diálisis? Solo una. Y no pueden haber... ¿Es un monopolio? Es un monopolio, pero nadie se arriesga. ¿Por ¿Desde qué? hace cuántos años? Bueno, desde... 2006. Ahí Porque entró. había una guatemalteca. No, pero que había en el querido 2006, entrar. en 2006 entró. En el 2006. El gobierno Mel. Sí. ¿Y qué es lo que pasa? Que ellos, como ya la distribución es a nivel nacional... ¿Es de árabes esa empresa? No sé. Mira, nosotros solo tenemos contacto con los representantes. Acuérdese que nunca fueron los dueños, los representantes. Una señora ahí toda mal encarada, joven pero mal encarada y prepotente, ¿no? Claro, tienen el sartén por el mango, como dicen. ¿Por qué? Porque al tener ese monstruo se tenía que haber cortado antes, no ahora que ya está. ¿Cómo va a ser una licitación cuando ellos amenazan quitarle la diálisis a tantos pacientes? Una semana que los dejen sin dializar. Los pacientes se revuelven y tienen toda la razón, pues. Que van a morir. Exacto. Entonces, ¿cómo hace eso? ¿Cómo hace el interín entre una licitación y que ellos no vayan a prestar? O sea, miren lo difícil. Esa es una opción. Por y la eso otra es que usted comience a hacer centro por centro de manera escalada cada año. Y las diálisis a nivel de domicilio, las que se hacen ambulatorias. Pero sobre todo, doctora, lo más importante es planificar. Lo que yo haría si yo estuviera en lugar de ellos es, yo sí planifico a entrarle como lo hizo un grupo fuerte en la India, que es al trasplante renal. Hacer todo para tener un instituto de trasplante renal. Completamente de acuerdo. ¿Verdad? Y si ellos quieren participar, es el problema de ellos. Pero mi apuesta es 100% al trasplante renal. Y en Honduras podría hacer eso. Y Sí, cada lo vez, hicieron, claro. lo estuvieron haciendo. Cada vez, ¿sabes que de Honduras fueron como 12 coordinadores hospitalarios? Porque no es solo el trasplante, es de ir buscarlo, digamos, las áreas de emergencia de trauma, de problemas neurológicos, donde hay cuidados intensivos neurológicos, cuidados intensivos generales. O sea, las potenciales salas de gente joven que tuvo accidente, que tiene muerte cerebral, que pueden ser donantes.
sea, porque hoy por hoy el donante número 1 en el mundo en riñón es el cadavérico. De hecho, ya hay países que hablan y lo hacen combinado riñón con páncreas. Ya hacen uno solo. Yo estuve en el 90, en mi entrenamiento como cirujano general, yo roté por el Seguro Social y en ese tiempo, en los 90, se hacía trasplante. Nosotros estuvimos probablemente en la mejor época de los maestros en cirugía y creo que el país tiene mucho que dar en el área de salud. Yo no lo veo negativo, Raúl. Yo creo que hay que tomar las decisiones correctas. Creo que tienen la suficiente experiencia y la voluntad, tanto con la presidenta, igual que el presidente Zelaya. Bueno, nos vamos por tiempo. Se cuestionó mucho a la profesora Consuelo Flores porque estuvo al frente de salud. Matthew, ¿es una buena decisión para el ministerio? Sí, yo digo que sí, las personas que seleccionan a alguien que va a ir a rectorar una institución tan compleja como la Secretaría de Salud es porque han visto algún potencial en esas personas. Porque aquí no podemos irnos a aventurar, a que vayan a conocer, a que vayan. Dentro de la institución hay técnicos muy buenos, técnicos que pueden asesorar al ministro que vaya llegando, porque no es igual que el presidente, no es que lo conoce todo, pues, pero se asesora de un consejo de ministros, aparte de sus asesores, y sí. Yo le miro potencial al doctor Matthew, claro que le miro potencial, tiene experiencia en muchos temas de salud, es un médico, y le podemos apostar, porque aquí si le apostamos es porque queremos que todos estén bien en el tema de salud. Si le apostamos a la presidenta que nos está gobernando es porque queremos que el país salga adelante. O sea, porque vamos a ser egoístas en, que fracase. No queremos que fracase. Si fracasan ellos, fracasamos todos. Gracias, doctora Roxana Araujo, ministra de Salud. Conclusiones. Yo considero que la decisión está en nuestra presidenta. Ella tiene una gran opción. Ella puede de verdad mejorar el sistema sanitario y ser un gobierno solidario ante el pueblo hondureño en el tema de salud. Ella sabrá qué es lo que tiene que hacer. Tiene buenos asesores. Y los que ponen en los puestos tienen que obedecer lo que ella diga. Pero la que tiene el sartén por la mano y la que tiene que decidir sobre qué rumbo le quiere dar a la salud es la presidenta. La presidenta sabrá si quiere hacer lo mismo que hizo Canadá, lo mismo que hizo Costa Rica, hace 25 años, Canadá hace 50, si se va a meter en el lío que hizo Colombia, que provocó la convulsión, por ejemplo, en el 2019 cuando se habló de la AFP, que fue lo que convulsionó a Chile y por eso Gabriel, el presidente, fue una de las cosas que lo levantó y lo apoyó a ser presidente, Gabriel Boric. Hay temas en los cuales ella tiene que apostarle. Hay temas que si ella le va a apostar a la protección social, si le va a apostar a un sistema único, si le va a apostar a que continúen las cosas igual por inercia, o sea, eso yo no lo sé. Lo único que deseo de corazón como hondureño es que le vaya bien, porque le va bien a ella, pues obviamente nos va a ir bien a todos nosotros. Y que no copiemos sistemas de salud que han fracasado en otros países, como el sistema colombiano. Que el inicio fue con bombos y platillos. Eso era con ustedes. No. En sus 12 años. En sus 12 años. Sí, pésimo. Eso fue pleito político ya. ¿Ah? Eso fue pleito político. Solo recordar que qué pésimo. Ay, ha sido doctor, pero sí que ustedes años. Tampoco hicieron tantas cosas. Y termino diciendo, licenciado Raúl Valladares, con y no nos cariño, cómo estamos. Muchísimas gracias, me he sentido muy honrado por la invitación y la compañía. Recordarle al pueblo hondureño que han sido los gobiernos liberales, les guste o no, los que han sido más solidarios, han sido los que en el tema sanitario le han respondido a Honduras. Más del 90% de los hospitales han sido creados por gobiernos liberales. Hospital Escuela es uno de ellos, la seguridad social es otro ejemplo de ello, y puedo seguir hablando. Pero es que gobernaron bastante tiempo anteriormente. Sé que me va, pero las cosas las hicimos bien. Ojalá que... En todos los gobiernos hay cosas buenas. Que lo que dice el doctor, en salud. La presidenta Xiomara Castro tenga buenos asesores en el tema de salud, porque salud pública es uno de los ministerios donde la corrupción ha campeado por años. Pagar proveedores ha sido... Sí, gran movida, también los que venden las medicinas, todos esos riquitos que hay en Honduras es producto de que venden en salud pública. Ojalá eso se pare. El ministro hablaba mucho de la transparencia, de la no corrupción, y pues si él habla así, ojalá que también logre parar la corrupción en salud pública. Buenos días, que estén bien.